mazo. O si puedes bajarte tierras en el mismo turno que lanzas hechizos, estás en la compañía adecuada. Hoy nos acompañan Jordan y Julio para hablarnos de juegos de cartas. ¿Qué tal estáis? Hola, Hola, ¿qué buenas tal? tardes. Bien, aquí. Muy bien, encantado de estar contigo, con vosotros aquí en vuestro podcast. Muy guay. Gracias, gracias. Encantados de tenerte con nosotros también. Nos gusta de vez en cuando contratar a gente profesional que sabe del tema, aunque luego nos paguemos en nada más que buenas palabras y cariño lejano. Pero muchas gracias por apuntarte. Nada, encantado de estar con vosotros. Os he escuchado ya y me encanta lo que hacéis, así que encantado de colaborar y en ayudar en lo poquito que pueda. Yo no me considero un experto, pero sí que es verdad que ya tengo cierta trayectoria. Y esa trayectoria es lo que nos va a ayudar a entender un poquito más de qué van estos juegos de cartas, porque yo la verdad es que no tengo ni puñetera idea. Vale, empecemos por Jordan. Jordan, háblanos un poquito de los juegos de cartas. Yo hoy estoy dispuesta a aprender a jugar al mus, que nunca he aprendido y creo que puede ser un buen día. Bueno, los juegos de cartas son bastante antiguos. La primera referencia pues está sobre el siglo 9-10 en China, y después se extendieron a lo que es España e Italia en los siglos 13-14. Bueno, Vale, tenemos lo que son los juegos tradicionales, lo de siempre, lo que es el burro, mentiroso, cinquillo, la brisca, el póker, bueno, todo esto que jugamos para pasar el tiempo. lo que me cuentas es como muy de mis tiempos de la facultad o de los veranos en familia. Pero no hemos venido a hablar de juegos de toda la vida, ¿no? Quiero decir, yo pensaba que me ibais a hablar pues, de juegos de cartas coleccionables, ¿no? Rollo Yu-Gi-Oh! Y todo eso. Bueno, lo que son los juegos de cartas coleccionables, que son los trading card games de inglés, son juegos en los que tú vas comprando las cartas, generalmente por sobres o packs, que tú no sabes qué cartas compras, y tú construyes tu propio mazo con el que vas a jugar. Y después están los juegos de cartas vivos o live in card games, que tú compras un mazo de cartas ya prefijado y todo el mundo, todos los jugadores juegan con esas cartas. Y tú puedes comprar expansiones y ampliar las cartas con las que juegas. Entiendo, es como lo de coleccionar cromos, ¿no? Yo todavía me acuerdo de mi álbum de Pokémon, de cuando todavía solo había 151 Pokémon. Pero bueno, yo de juegos de cartas coleccionables no sé mucho. ¿Hay alguno que pueda conocer, aunque sea de oídas? Cartas coleccionables, el Magic, por ejemplo, de Gathering. El Yu-Gi-Oh también es de cartas coleccionables, ya lo conoces. Y bueno, casi cualquier licencia ha hecho su propio juego. Star Wars, Señor de los Anillos, Juego de Tronos. Casi todos tienen su versión en juego de cartas coleccionables y en Living Card Games. Vale, ok. O sea, juegos de rol, ¿no? Porque básicamente parece como que son juegos de rol o series, quizá, o incluso libros. Pero ¿qué convierte realmente un juego de cartas de Juego de Tronos en juego de cartas y no solo Juego de Tronos? ¿De qué va eso exactamente? Porque de verdad que me pilla de nuevas. Tú lo que haces es básicamente, según la temática que ellos creen, pues se crean mazos de facciones, de decir, pues mira, estas son las cartas de Lannister y estas son las cartas de, de Stark, ¿vale? Y cada jugador pues juega con sus cartas básicas y después, por decir algo, pues para la expansión en lo que sería un Live in Card Game, pues tendrías lo que sería una casa nobiliaria que le añades la casa a tu mazo principal. En cambio, un coleccionable, pues tú dirías, pues a mí me interesa tener la casa de Jon Stark y a mí me interesa tener la casa de Ned Stark. Y lo vas combinando de la otra manera. O sea, en uno tienes Vale, las cartas que las añades y en la otra tú eliges qué cartas poner dentro. vale, ok. Y supongo que eso, pues más o menos con todos los que has dicho, ¿no? Sí, Vale, más o menos. ok. Puede haber sus variantes y sus cosas distintas según, según cada fabricante o lo que sea el que haya creado el juego. Vale. Julio, ¿a ti alguno de estos juegos te suena? Porque yo no tenía ni idea de que hubiese un juego de cartas de Leyenda de los Cinco Anillos, por ejemplo.
Sí, o sea, puedes encontrar juegos de cartas de todas las temáticas. O sea, basados en juegos de rol, pues Séptimo Mar, Vampiro, Leyenda de los Cinco Anillos, basados en películas o series, Star Trek, Star Wars, Señor de los Anillos, basados en libros, Battletech, por ejemplo, los libros de Battletech, libros de Juego de Tronos, juegos de ordenador, como el Final Fantasy, Transformers, que lo puedes coger en la franquicia que quieras. O sea, de casi cualquier cosa que se pueda vender, leer, ver, va a haber un juego de cartas, o lo ha habido o lo va a haber. Vale, o sea que es como cuando hay un libro que mola mucho y sacan la serie y las pelis, luego sacan el juego de rol, etcétera, pues también saca un juego de cartas. Sí, es parte de la franquicia. Vale, vale, entiendo, entiendo. ¿Y cómo se adaptan esas cosas? Es decir, la parte de Juego de Tronos más o menos lo puedo entender. Vale, formas bandos y tal, es casi como un juego de rol, que es un poco más lo que yo comprendo. Pero de otras temáticas, por ejemplo, yo recuerdo la serie de Yu-Gi-Oh, pero en Yu-Gi-Oh no recuerdo que hubiese como facciones realmente. Bueno, al final siempre se encuentra un reglamento. O sea, todo esto parte, el primer juego, el precursor es Magic. Entonces, viene del juego de rol de Dragones y Mazmorras, en el que los jugadores, cuando hacían partidas, pues hacían duelos mágicos, ¿no? Utilizaban sus hechizos y buscaban combinaciones para lograr vencer a otros magos. Entonces, esto se desarrolló con un reglamento, con unas cartas y con unas ilustraciones. Entonces ese fue el primer reglamento. Cada juego pues busca su forma de representar su mundo, su universo. Por ejemplo, en el de Vampiro, tú representas que eres un Metusela y usas cartas de vampiros, que son tus siervos, para poder lograr acabar con otro Metusela en una lucha eterna. Pues los Transformers o Battletech, por ejemplo, pues tienes robots a tu disposición con los que puedes hacer acciones, mezclando casas y demás. O sea, las temáticas son infinitas y normalmente sí que el sistema suele ser siempre parecido. Pues intercambio de acciones, intercambio de cartas, permanentes que permanecen en juego. Así se desarrolla un poquito todo. Pero cada temática, pues tiene eh, cada juego tiene una temática distinta. Normalmente siempre está basado en el juego y siempre pues acompaña con ilustraciones, con fotos y demás. Pero tú puedes intercambiar las cartas con otra gente, es como los tazos y los cromos. Sí, en un principio, al principio de los tiempos del Magic, el Magic es el dinosaurio, ¿no? Por así decirlo, pues la gente cambiaba las cartas. Luego poco a poco se llegó a la venta. Internet pues fue un boom porque podías comprar cartas en cualquier parte del mundo, incluso cambiarlas, ¿no? Y a día de hoy también sigue funcionando, pero sí que es verdad que cada vez se cambia menos y se compra más. Claro, me imagino que de eso hay un montón de tiendas y de negocio, ¿no? Sí, sobre todo con Magic en su momento, al principio de los 2000 había muchas tiendas frikis, por así decirlo, que el 75% de la tienda era Magic, torneos alrededor y demás, porque en Magic lo que hizo fue desarrollar mucho el juego competitivo y a día de hoy incluso sigue funcionando y los premios son bastante cuantiosos. Hay gente a día de hoy que vive profesionalmente el Magic, poquitos, pero los hay. ¿Cómo funciona eso de jugar profesionalmente? ¿Qué es eso de los torneos? Pues hay torneos y en Magic, por ejemplo, se pueden organizar torneos y en Magic hay un circuito profesional. Paralelismo con el mundo del tenis, por ejemplo. Pues hay distintos tipos de torneo, que el más pequeño sería torneo de tienda y el máximo sería campeonato del mundo. Un escalón por debajo estarían los GPs, que son torneos que es súper complicado clasificarse, hay que tener un ranking muy alto, hay que obtener otros torneos para llegar. En paralelismo sería pues eso, como un circuito de tenis o de golf y en esos circuitos se dan importantes cantidades de dinero. Joder, pues suena interesante, porque además no tienes que temer que te salquen codo de tenista ni nada así. Parece menos arriesgado que los deportes profesionales e igual de lucrativo. Bueno, se ha comparado muchas veces con el ajedrez o el póker, así que supongo que puedes tener ese tipo de enfermedad, lesiones que puedan tener pues este tipo de actividades, que yo no, bueno, el deporte sí está catalogado como deporte, ¿no?
El ajedrez sí está catalogado como deporte, pero no sabría decirte. Pero bueno, físicamente sí parece más saludable, mentalmente no sabría decirte. Siempre que no hagas apuestas ilegales como en el póker, parece que todo es bastante seguro. Jordan, antes has mencionado algo como live, no sé qué. ¿Qué es eso exactamente? Has dicho que eran como juegos de coleccionables, pero vivos. Bueno, lo que es el juego de cartas vivo, son en inglés es Living Card Game, y es esto que tú vas añadiendo expansiones para cambiar las cartas que hay en juego. Realmente todos los jugadores juegan con las mismas cartas, con el mismo mazo, ¿vale? Y el azar determina qué cartas te salen. Esto es para decir, pues mira, tengo un mazo de cartas y he jugado durante 3 años, ya me seas todas las posibilidades y combinaciones para aprovechar al máximo las cartas que tengo, pues le añado una expansión con cartas distintas y eso añade nuevas posibilidades de combinaciones y posibilidades tanto de que te aparezcan a ti como que le aparezcan al contrario, y da una mayor flexibilidad al juego en ese momento. No tanto entrar a la estrategia de qué cartas elegir para poner dentro del mazo. Vale, sería más azaroso, ¿no? Te la juegas más. Es Vale, vale. diversión. Vale, y una de las cosas que me ha llamado más la atención de lo que habéis estado diciendo es la cantidad diversa, enorme de temáticas, ¿no? que hay, de juegos que hay diferentes. Am, Dentro de todos esos juegos, ¿cuál diríais que es el mejor para principiantes? Y la gente que nos esté escuchando que pueda pensar en empezar a jugar alguno, ¿les recomendaríais Magic o les recomendaríais otro diferente? A ver, Complicado. Magic es juegazo. O sea, es un juego que lleva más de 30 años. Tiene dos cosas malas. El primero que es muy caro, sobre todo si quieres jugar a nivel de torneos y demás. Las cartas son muy, muy caras. Eh, pero sí es un juego muy ágil, medianamente fácil de aprender a nivel principiante y se ha desarrollado mucho entre la gente joven. A la gente joven le gusta mucho. Entonces es una buena manera de empezar porque al final fue el juego pionero, ¿no? Luego ya buscar otro tipo de juegos más adultos. Yo en Living Card Game, que ya buscas ahí un formato más de juego de cartas con juego de tablero, ¿no? Algo así para compartir. Me gusta mucho el Bang, que es así un juego en el que es como una especie de Cluedo en el que y un juego del oeste en el que mezclas varias cosas en el que uno es el sheriff, los demás son los ayudantes o los renegados y tienes que como mantener tu papel hasta el final para proteger o matar al sheriff, ¿no? Y también tiene bastantes expansiones y demás. En ese tipo de juegos ese me parece bastante entretenido y fácil de jugar también. Es Sí, una buena opción. además se comercializa bastante fácil, ¿no? Parece, yo creo que lo he visto en bastantes sitios. Sí, es uno de los clásicos, o sea, ese tipo de Living Card Games que vienen en formato así de juego de tablero, pues Ciudadelas, Bank y Muskin, por así decirlo, son los pioneros. Luego han tenido mucha gente que han venido muchos juegos detrás, incluso que son más grandes, ya en un formato casi parecido a un juego de tablero, pues no sé, Seven Wonders, por ejemplo, o Dominion, que también se juegan con cartas pues amplía, por así decir, el concepto de Living Card Game y se queda medio camino entre el Living Card Game y el juego de tablero. Bueno, hemos comentado el Bank, muy similar al Bank está el Samurai Sword. Hay ligeras diferencias en juego. Lo que es el Bank, una vez te han eliminado, hasta que no termina la partida, no vuelves a entrar. En lo que es el Samurai Sword, cuando vuelve a llegar tu turno, vuelves a la partida, con lo cual es un dinamismo distinto. Es más ágil, por decirlo así. Genial. Igual en otro podcast podríamos hacer un ranking o algo así, quizá con una encuesta o similar, de cuáles son los más interesantes o los que más nos gustan o qué os parece. ¿Te unirías a otro podcast, Julio, con nosotros? Sí, no tengo problema. Me encanta estar con vosotros. Qué bien. Pues quedas invitadísimo a venir cuando quieras a Menorca a jugar a los
a los pocos que tengamos allí. Bueno, pocos o muchos, porque al parecer de Munchkin tenemos un montón. Así que quedas invitado a venir a jugar con nosotros cuando quieras. Muy bien, toma nota. Perfecto. ¿Y cuál sería vuestro favorito personal? ¿Cuál diríais que es el juego para vosotros? Si a mí me preguntas, mi juego favorito es Vampire Eternal Struggle, pero hay que reconocer que es un juego diferente y también más adulto. Vale. Es un trading card game, bueno, se inició como trading card game, es un juego multijugador, que es una particularidad que tiene, también es un juego de Richard Garfield, que Richard Garfield aquí es el gurú, o sea, 30 años después sigue haciendo juegos que funcionan, y es un juego que pese a que su licencia vino y fue, pasó de Wild Wolf a Wizard of the Coast, volvió a Wild Wolf, ahora con Paradox, la gente que lleva el juego de rol de vampiro y los juegos online y demás. Ahora lo lleva otra compañía que se llama Black Chantry, que son unos jugadores, un grupo de jugadores que se encargaba del juego organizado y que ha montado una empresa y que gracias a la comunidad que durante 30 años ha mantenido el juego vivo, sacando cartas incluso y testeando y haciendo playtesting, incluso cuando pues ya no tenía licencia el juego y nadie las sacaba profesionalmente para venderlas, pues ha seguido manteniendo el juego vivo. Es un juego más adulto, que es más complicado y más difícil y que normalmente juega gente más adulta. A mí en la parte de lo que serían los Living Card Games me gusta bastante la orientación que tiene el Munchkin, que tiene muchas expansiones y diferentes ambientaciones, no tiene solo lo que es la fantasía, sino que también tiene en plan zombie, duendes, y lo que tiene es que es en plan parodia de lo que es el mundo genérico de rol y friki. Entonces te ríes con las propias descripciones de las cartas y te puedes pasar un rato. Suena más divertido. Vampiro suena, pues eso, ¿no? Más adulto. Tenemos varias preguntas de nuestra audiencia del momento. Omar nos pregunta que las cartas de Pokémon, ¿dónde se clasificarían dentro de lo que hemos estado mencionando hasta ahora? Pokémon es trading card game. Son cartas coleccionables. Es uno de los monstruos también, de los juegos que llevan muchos años perdurando en el tiempo y se compran por barajas y por sobres. Por lo tanto, lo que ha dicho Jordan, la diferencia entre Trading Card Game y Living Card Game es que normalmente cuando tú te compras juegos Trading Card Game, compras sobres y te puede tocar una carta muy buena y muy valiosa o muy mala y muy común, ¿no? Hay unas frecuencias siempre en los sobres. Cuando te compras el Living Card Game, sabes exactamente lo que te vas a comprar. Entonces, si quieres más tipos de cartas porque vas a torneos, pues sabes que si te compras X cantidad de juegos o de expansiones vas a tener X cantidad de cartas. Sí que es verdad que los juegos que te digo que vienen como más formato tablero, como Munchkin o Bang, estos que hemos hablado, los campeonatos son menos habituales, pero las cartas que se venden pues como tipo Juego de Tronos, que es el Living Card Game, de los primeros que se hicieron, sí se utilizan, vienen más en un formato de mazos, de barajas y están un poquito más enfocados para torneo. Y Joel también pregunta que qué sería el Exploding Kittens. Sería un live, ¿no? Sí, yo creo que sí, bueno, sería más un living card game, pero realmente no está clasificado así, o sea, son juegos en los que no hay una competitividad directamente, o sea, el juego es ganar o perder, no es, no sé, no le veo, es living porque tiene expansiones, pero no entraría dentro de lo que es el juego de cartas coleccionable living de esa diferencia. Claro, la diferencia no es que sean solo juegos de cartas de mesa, sino que sean coleccionables, ¿no? Para hacernos una idea, también hay otra diferenciación que es el Collector Card Game, que sería una cosa intermedia. Por ejemplo, Juego de Tronos, Señor de los Anillos, la nueva versión y demás, que así sería un Collector Card Game, porque también son como coleccionables las cartas, ¿no? Los otros, al final, pues si tú te compras el Munchkin, pues ya tienes la colección, por así decirlo, ¿no? Y normalmente esas cartas no son más coleccionables, están más enfocadas a un juego concreto
multijugador normalmente. Los Collector normalmente están más enfocados a duelos para poder ir a torneos. Aunque el juego es como Juego de Tronos, por ejemplo, que puedes jugar de 2 o a 4 jugadores. También depende mucho de eso. Normalmente los torneos son juegos que están enfocados de 1 contra 1 para facilitar los duelos. Vale, vale. Y mira, hablando precisamente de multijugadores, yo también he preguntado antes que cómo va lo del vampiro multijugador, que si es mucha gente en una mesa, etcétera. El vampiro multijugador normalmente se juegan en mesas de 5 jugadores. Cada jugador representa a un Metusela y interactúa principalmente con el de su derecha y su izquierda. Tiene que acabar con el de su izquierda y defenderse del de su derecha, aunque todos interactúan con todos. Entonces los jugadores se van eliminando hasta que solo puede quedar uno, que es el Metusela ganador. Claro, eso sí que le veo como más parecido a un juego de mesa más habitual para mí, aunque sea con cartas coleccionables. Puedo entender esa forma de organizarlo. Veo que José nos pregunta que si es verdad que las foil son mejores. Parece una pregunta muy específica. Bueno, con el paso del tiempo, las cartas de Magic, por ejemplo, volvemos al Magic, han adquirido un valor brutal, o sea, de miles de euros, ¿no? La carta más cara de Magic the Gathering en una primera edición, no sé si está en torno ahora de los 20.000 euros o algo así. Con el paso del tiempo se han seguido sacando cartas y Magic tuvo una idea de sacar cartas con distinto arte, por así decirlo, ¿no? Las foils son el mismo tipo de carta que otras, pero como más brillantes, más bonitas y sobre todo más escasas. Pues esas cartas, aunque son nuevas, tienen más valor que la misma carta con la misma ilustración y con el mismo valor en juego que una carta no foil. Entonces son más valiosas y más bonitas también. Parafraseando a uno de mis referentes en la vida, supongo que son como los Pokémon Shiny, ¿no? Igual que cualquier otra carta, pero un poquito más bonitos y un poquito más raros. Eso es. A efectos de juego hacen lo mismo, pero más bonitas y más escasas y más valiosas. Comprendo. Muy bien, pues creo que no tenemos más preguntas en el chat. ¿Algo que queráis añadir para nuestros seguidores? ¿Algún consejo? Bueno, quizá decir que como hemos dicho, hay multitud de juegos y multitud de formatos, o sea, entre trading, collector, living, y que todos son perfectamente disfrutables y que les animo a probar, pero que sí que tengan cuidado si quieren jugar juego competitivo, porque eso ya es un desembolso y puede resultar un poquito más agrio incluso. Perfecto. Bueno, pues con esto despedimos el episodio de hoy. Muchas gracias a los dos por colaborar y por contarnos vuestras experiencias y nos escuchamos a la próxima. Venga, hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, un saludo.